Hola a todos, mi nombre es Daniela Támara, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, específicamente de la Escuela de Ciencias de la Educación, y esta es una tarea para la fase 3 de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Soy estudiante específicamente de licenciatura en Filosofía y el día de hoy les voy a hablar de una de las pedagogías más importantes en el siglo XX y XXI y uno de los autores más importantes como lo son Paulo Freire. En este caso tomamos como específico el texto Pedagogía del Oprimido. Primero miremos quién es este señor Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo, filósofo, incluso abogado brasileño, que nació en 1921 y fallece en 1997 y es reconocido como el pedagogo más importante de América Latina en el siglo XX. Es uno de los precursores de la pedagogía crítica. En el año de 1968 publica Pedagogía del Oprimido, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿A qué se refiere Freire cuando dice esto de Pedagogía del Oprimido? Freire describe una sociedad basada en la deshumanización de las personas, donde clasifica a estas personas como opresores y como oprimidos. Hace estos dos grupos. Listo, entonces, ¿qué dice Freire al respecto? Dice que cuando esta educación o cuando la educación que se imparte no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Como lo vemos en la imagen, siempre que la persona, según Freire, es oprimida, lo que él espera es liberarse de esa opresión, pero no solamente para poder cambiar y ser diferente, sino para oprimir a otros. Eso es lo que aprende cuando se dice o cuando se habla de que el oprimido, quiere ser opresor. Listo, ¿qué características tiene esa persona que es oprimida? Es deshumanizado, como ya lo dijimos anteriormente. Pierde la esperanza, pierde su autoestima y entonces tiende a actitudes destructivas. No se considera él como persona. Es fatalista. Tiene un pensamiento negativo todo el tiempo. Dice que no puede cambiar, que así es. Se considera él mismo incapaz. Tiene como lemas el no puedo, el no soy capaz, el no entiendo, el no conozco. Y permite que lo domestiquen, permite ser domado, permite ser domesticado y dominado. En cambio, ¿qué características tiene un opresor? Es el que manda, se considera como la persona que manda, como el que tiene las riendas, como el que conoce, como el que puede mandar, que puede dar las órdenes. Cree que es el que sabe todo. Para él, el oprimido no sabe nada, él es el que tiene el conocimiento. Es falsamente generoso, quiere mostrar a los demás que puede ayudar, pero en realidad no es así, lo hace en beneficio propio. Es injusto, además de eso, es violento. Y busca domesticar, obviamente, buscar a alguien para poderlo domesticar. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos dicho de la deshumanización, de la dividir en dos la sociedad de entre opresores y oprimidos con la educación? ¿Qué tiene que ver esto? Claramente Freire dice que la educación como herramienta permite que se cultiven oprimidos, poder ser un método para oprimir a las personas. Y entonces él denomina esta educación como una educación bancaria. Como lo vemos en la imagen, una educación en la cual se considera a la persona como una mente vacía, como una mente que no tiene nada, que no puede decir nada porque está vacía. Y entonces, como vemos en la imagen, buscamos cuadricular. No tenemos un libre pensamiento, sino que son sumisos a un ambiente de injusticia. ¿A qué hace referencia esta educación bancaria? Bueno, se basa en la enfermedad de la narración. ¿Cómo así? El profesor es el único interlocutor, el único que puede hablar, el único que puede opinar, es el único que puede decir porque es el único que sabe. Le dan al estudiante una realidad digerida. ¿Esto qué quiere decir? Que no le permite al estudiante ser crítico de la realidad que lo rodea, sino que ya le dicen al estudiante cómo es la realidad, desde claramente su punto de vista de opresor. Se tiene como base fundamental el único uso de la memoria. El estudiante no puede producir ideas, solo puede memorizar, repetir y repetir.
Se trata como recipientes vacíos que deben ser llenados. Como ya leímos anteriormente, la base fundamental de lo que corresponde a la educación bancaria es una mente vacía. Considerar al estudiante como una mente vacía. Vemos aquí entonces un análisis de cómo es el estudiante y cómo es el educador. El educador en la educación bancaria es obviamente el único que sabe, mientras que el estudiante no sabe nada. El educador, valga la redundancia, es el que educa y el estudiante, entre comillas, es el educado. El educador es el que piensa. El estudiante solo memoriza y repite. El educador es el que habla. El estudiante solo escucha y no puede opinar, no puede dar su punto de vista. El educador es el que da las reglas y el estudiante obviamente es el que se ajusta a estas reglas. ¿Y qué tenemos como resultado de esta educación bancaria? Vemos entonces una incapacidad crítica, una incapacidad de análisis, una incapacidad de imaginar y proponer, innovar, y obviamente una cultura del silencio. No podemos opinar ni decir nada. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que realmente dice Freire? ¿Cuál es en realidad el modelo educativo del cual nos habla? Entonces, la solución que obviamente él plantea es una educación liberadora pero contextualizada. Todos los que hemos tenido en algún momento cursos a nuestro dirección, en nuestra guía, podemos ver que todos estos cursos son distintos, todos estos niños son diferentes. Entonces, él no plantea una solución para todos, sino que la plantea, pero tiene que ser ajustada dependiendo de cada necesidad contextualizada. Por eso él plantea entonces una educación que sea liberadora, pero que sea enfocada en las personas a las cuales estamos llevando esta educación. Entonces, ¿qué es esa educación liberadora? Es en la cual el estudiante es considerado como un ser inteligente, un ser capaz. Es problematizadora. ¿Por qué? Porque él le dice al estudiante que mire el contexto que lo rodea y se pregunte, sea crítico. Es dialogante porque todos tienen la posibilidad de decir y de opinar. Esta educación liberadora, el maestro es tomado como guía. No es el único que conoce, que sabe, sino que él puede ser un igual a sus estudiantes. Esto claramente sin perder esta actitud de respeto hacia él, pero él es un igual, no se muestra como un dios, un sabelotodo. Esta educación es comunitaria, todos aprendemos entre todos. Tiene una actitud democrática, el docente tiene que tener esta actitud democrática de ser capaz de llevar consensos. Y tiene que tomar como principal la pedagogía de la pregunta, ser capaz de preguntar, ser capaz de hacer las preguntas necesarias y además de eso tomar los conocimientos que el estudiante ya tiene y le interesan para poder crear nuevos conocimientos. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como docentes? Es la pregunta que se deja abierta de pronto a la hora de ver este modelo de pedagogía crítica. ¿Cuál es la labor que tengo yo como nuevo docente? A la hora de ir al aula y de preguntarnos. Freire obviamente nos habla de que si se lleva con amor, si el estudiante nota el interés que tenemos como maestros a la hora de impartir los conocimientos, o no de impartirlos, sino de llevarlos, de ponerlos en la construcción del conocimiento, el estudiante obviamente va a sentirse acogido en la clase y va a potenciar esta nueva educación que esperamos. Muchas gracias para todos. Esta fue el video del análisis de la pedagogía de Freire. Muchas gracias.